Continuamos con la programación de la semana número 30 de la salud ocupacional, reflexión, madurez y nuevos desafíos, con la conferencia Tribunal de Ética Médica, recomendaciones para el ejercicio de la medicina del trabajo. Para esta conferencia nos acompaña la doctora Ligia Montoya Echeverry, quien la invito al escenario, y les cuento que la doctora Ligia Montoya es médica calificadora y de medicina del trabajo, docente universitaria. Además, miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, SOMETRA, y en el momento magistrada del Tribunal de Ética de Medicina de Antioquia. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están aquí en este espacio para escuchar esta presentación. Gracias. ¿Cómo funciona? Adelante y atrás. Repito, muchas gracias para todos los que me van a acompañar en este ratico con este tema que yo quise preparar como desde el año pasado. Le había propuesto a la corporación que me dejara hablar sobre este tema porque desde que llegué al tribunal pues obviamente me interesaron las quejas sobre la medicina del trabajo y sobre el ejercicio de nuestra profesión. Ese fue un punto, digámoslo, de interés, digámoslo, natural. ¿Cómo llegué yo al tribunal? Pues llegué de una manera más bien accidental porque no estaba lagarteándome ese puesto. Simplemente una compañera, otra que fue también presidenta del tribunal hace unos años, hace por ahí 4 años, me comentó que si yo quería presentar mi hoja de vida eventualmente para llenar las vacantes del tribunal, y yo se la entregué y nunca volví a tener ninguna información sobre qué pasaba con mi hoja de vida, hasta que en el año 2022 me llamaron para decirme que me habían nombrado porque un magistrado que había estado todo el periodo anterior había renunciado por una situación de calamidad familiar, una enfermedad del papá, y el papá vivía en otra ciudad, entonces él tenía que estar viajando y no era capaz de mantener su trabajo y al mismo tiempo de cumplir con las funciones del tribunal. Entonces yo llegué a magistrado. ¿Cómo llega uno? ¿Qué se necesita para ser magistrado? Es una pregunta que uno se hace. ¿Alguien sabe? ¿Alguien de aquí se imagina? No, no creo que nadie se imagine, yo tampoco me lo imaginaba. Resulta que para ser magistrado, según dice la misma ley de ética médica, lo que se necesita es lo siguiente: ser médico titulado. Y en segundo lugar, haber ejercido la profesión durante 10 años, mínimo durante 10 años, o 5 años como docente de una facultad de medicina. Esas son las condiciones. Y para ser magistrado del Tribunal Nacional necesita una experiencia de 15 años o 5 años de docente universitario. Ahí el tiempo de docencia no lo cambió la ley. Entonces yo cumplí ese requisito y por lo tanto me dieron la oportunidad de ser magistrada del tribunal. Ese nombre es muy rimbombante: magistrado, tribunal, ¿sí o no? Eso tiene pues una connotación, digámoslo, muy potente. Pero eso es un nombre que le dio la ley y que realmente no se corresponde con lo que hacemos ni con lo que deberíamos hacer. ¿Por qué razón? Porque es que nosotros no estamos dictando justicia, jamás. Los magistrados y los tribunales son los que se dedican a una labor cuasi divina como es la de administrar justicia. Nosotros no administramos justicia, nosotros hacemos un proceso de carácter administrativo, porque eso ya lo definió el Consejo de Estado desde hace como 5 años. Ya nosotros no somos un tribunal penal como en principio lo concibió la ley 23 de 1981, sino un tribunal administrativo donde hacemos sanciones de carácter ético, disciplinario. Y las personas en Colombia, según el Código Contencioso Administrativo y las últimas normas que se han expedido en los últimos 10 años, esas funciones son de carácter administrativo y no son de carácter penal. Entonces esto no tiene nada que ver con la ley penal, ni tiene nada que ver con los tribunales seccionales o el Tribunal Superior de Medellín o el Tribunal Superior de Antioquia o la Corte Suprema de Justicia. No, nosotros no estamos involucrados dentro de esa órbita. Somos simplemente una instancia de carácter administrativo. Obviamente, para yo poder trabajar en el tribunal, pues tengo que conocer la ley de ética médica y además tengo que conocer algunas cosas sencillas de lo que tiene que ver la ética. Y aquí nos dice el texto que la ética es una parte de la filosofía
que trata sobre la gestión responsable y libre del pleno desarrollo del ser humano y busca ante todo el bienestar y la felicidad. En otras palabras, la ética nos impele a hacer de nuestra vida, entre comillas, una obra de arte. O sea, es una invitación a la excelencia, es una invitación a la perfección individual y por lo tanto es una cosa que, digámoslo, no se le puede exigir a todo el mundo de manera igual porque todo el mundo no tiene la misma idea ni tiene por qué vivir igual. Y también es otra manera de estar en paz con nosotros, con nuestros congéneres y con la naturaleza. A eso nos invita la ética como tal. Entonces, una parte de la filosofía. ¿Qué es la moral? También a veces hay confusión en que moral y ética tienen puntos en común, pero no son iguales. La moral en general es la ciencia o el arte de las costumbres, es decir, lo que se estila hacer y que se considera apropiado en un grupo humano o en una sociedad común y corriente, ¿no es cierto? Cualquier sociedad, eso se llama una especie de impronta cultural que todos tenemos. Por ejemplo, entre nosotros es de muy mal gusto uno poner los pies en la silla, ¿no es cierto? Eso es de mala educación, es de falta de urbanidad, ¿no es cierto? Sin embargo, puede que haya partes donde la gente haga eso y eso sea una cosa que se considera normal, como dicen los muchachos ahora, normal, no tiene nada, eso es una cosa común. Entonces, la moral tiene que ver con los comportamientos y también dicen que es la doctrina y práctica de los comportamientos cotidianos, las opciones existenciales y los valores que tiene una comunidad o una sociedad. Nosotros tenemos una cultura, la cultura colombiana, nosotros vivimos a la colombiana y aunque se parece mucho a otras culturas, no es idéntico, tanto es que los términos que nosotros utilizamos en algunas otras partes de Latinoamérica no se entienden o se consideran de mal gusto, ¿no es cierto? Eso es una costumbre. ¿Qué es la deontología? Es el conjunto de reglas y principios que deben ajustarse los que practican una profesión. Nosotros tenemos una deontología médica, como lo tienen las enfermeras, como lo tienen los abogados, ¿no es cierto? Es simplemente las reglas que guían una profesión. En el caso nuestro, esa deontología está elevada a la calidad de ley a través de la Ley 23 de 1981. Y también algo que tiene que ver con nuestro trabajo es la bioética. Y la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud. Está encaminada y conducida por una serie de principios y valores también que se tienen en el campo de la salud, la enfermedad, la recuperación, la rehabilitación, en fin, todas las cosas que nosotros hacemos. No me avanza. ¿Me lo pueden pasar ustedes? Bueno. El siguiente punto que yo quiero tratar con ustedes es como a qué se refiere la Ley 23 de 1981. Yo pregunto, de los que son médicos aquí presentes, ¿a quienes no les enseñaron ética la Ley 23 durante la formación? A mí no me la enseñaron. A mí no me hablaron casi de eso, pues, o la mencionaron en una clase por allá. Yo una vez me encontré con un compañero y hablamos de esto y dije yo, entonces, a lo mejor yo no fui a esa clase. Puede ser también que, aunque yo era juiciosa, de pronto a esa clase no fui, pero yo falté a esa, entonces a mí no me tocó. Honradamente, pues yo sabía que existía esa ley porque, ¿saben por qué supe que existía? Porque me la regalaron en un cuadernillo, un laboratorio, cuando yo estaba como en décimo semestre, un décimo semestre, me regalaron un cuadernillo donde estaba la ley de ética médica, que era de la Federación Médica Colombiana y que estaba, que estaba patrocinado por un laboratorio. Los contenidos de la ley, en otras palabras, son, en primer lugar, la declaración de principios. ¿Qué quiere decir eso? Habla de quién tiene que ser el médico y realmente las exigencias que nos pone son muy altas, porque dice que nosotros tenemos que ser casi que un ejemplo de virtudes, unos profesores extraordinarios, personas que cumplen las leyes sin ningún tipo de, digámoslo, de falta.
O sea, nos impulsa a ser unas personas de un comportamiento moral y legal muy exigente, en otras palabras. Y también nos aparece la rectitud del médico y el juramento del médico que está contenido y que creo que todos lo hicimos cuando nos graduamos, hicimos el juramento del médico, inclusive ahora en las facultades se hace antes de la graduación inclusive y en la ceremonia de entrega de batas cuando comienzan los estudiantes las prácticas clínicas, ¿no es cierto? Luego nos habla la ley de la práctica profesional. En primer lugar están las relaciones del médico con el paciente. ¿Qué tiene que hacer el médico con el paciente? En resumidas cuentas, porque son como 10 artículos, habla de la importancia de la comunicación, la dedicación, la cortesía y la beneficencia. Recordemos que el principio fundamental de la medicina es la beneficencia y la no maleficencia. O sea, nosotros estamos impelidos siempre a hacer algo en bien del paciente y nunca a causarle daño de manera voluntaria. Si le causamos algún daño, tiene que ser una cosa absolutamente, digámoslo casi que accidental o imposible de evitar por parte del médico. Las relaciones del médico con los colegas, habla del respeto, de la responsabilidad, de la honestidad, de la lealtad. O sea, y también habla de una cosa importante, dice el juramento, trataré como hermanos a mis colegas. Entonces nos pone en una condición de, digámoslo así, de hermandad y de fraternidad que a veces pues se nos queda corta a muchos de nosotros y es difícil de cumplir, pero es una de las metas, es un deber ser. Las prescripciones médicas y las certificaciones médicas dice que deben ser reglas para expedir la documentación y que deben ser ajustadas a la verdad y a la realidad de las situaciones que nosotros estemos en algún momento dado manejando. Que nos dice también que la historia clínica, que es un documento privado, un documento de carácter obligatorio que debe ser siempre diligenciado cuando se atienda a un paciente y que no es dable, digámoslo, uno obviar la historia clínica y si la hace muy cortica o incompleta y ese paciente se queja de usted va a quedar en una condición difícil de probar su idoneidad y lo que le hizo al paciente de qué calidad era. También habla, obviamente ya esto hay un desarrollo posterior, la resolución 1925 habla de todas las condiciones que tiene que tener la historia clínica y además de eso después salieron resoluciones con respecto a la historia clínica electrónica y a los sistemas de información en los cuales se tiene que apoyar la historia clínica. El secreto profesional es otro punto. Nosotros debemos manejar con mucha cautela la información de los pacientes porque esa información se considera de carácter sensible y por lo tanto no podemos, digámoslo, comentarla o levantar la reserva de una manera muy fácil. Pero recordemos que el secreto médico no es que sea un secreto imposible de conocer. ¿Por qué razón? Porque el paciente puede autorizar el conocimiento de la historia, el paciente lo puede autorizar. Y en segundo lugar, porque el principio que guía el secreto médico es que en un momento dado, si yo le hago daño al paciente por reservarlo, debo levantar el secreto. O sea, si la salvaguarda que yo hago eventualmente perjudica al paciente, en ese momento el secreto ya no se necesita. El secreto deja de tener la razón de cuidar al paciente para convertirse de pronto en una razón de riesgo o de peligro. En ese caso estamos obligados a levantar el secreto profesional. Relaciones del médico con las instituciones, pues habla de que cuando uno es empleado tiene que ser leal, tiene que ser respetuoso, tiene que cumplir los contratos, tiene que aceptar las reglas y normas que le pongan en donde usted trabaja, ¿no es cierto? Las relaciones del médico con la sociedad, respeto a las normas para ejercer la profesión, los diplomas, el hecho de que uno no puede ejercer una profesión sin tener un título debidamente obtenido, pues ojalá habiendo estudiado, pues no haciendo trampa como pasa algunas veces, ¿no es cierto? O si lo hizo en otra parte, convalidándolo con la debida, pues de acuerdo a las normas en el Ministerio de Educación y luego registrándolo ante el Ministerio de Salud para usted poder ejercer la profesión de una manera legal. Habla de que hay que hacer todas estas cosas en calidad de un ciudadano que cumple totalmente con todas las reglas y con todas las condiciones que le están poniendo. También habla de la publicidad y la propiedad intelectual, es decir, que la publicidad de los servicios médicos tiene que ser una publicidad ajustada a la verdad y obviamente que nosotros no debemos utilizar nuestra profesión o no deberíamos, según la ley, utilizarla como si esto fuera una vil mercancía. En otras palabras, me parece a mí.
Sin embargo, como todos ven, yo creo que todos están pensando aquí, todos estos nobles principios que están contenidos en la ley, pues obviamente que muchos de ellos no se cumplen de manera permanente y absoluta, como lo dice acá. Resulta que los que trabajamos en salud y seguridad en el trabajo tenemos, además de la ley 23 en Colombia, tenemos otras exigencias, digámoslo así, y en este caso es el Código de Ética del Personal de Salud y Seguridad en el Trabajo, instituido por la CISO y que está vigente desde el año 2001. ¿Y qué nos dice este código? Nos dice que el ejercicio de la salud y seguridad en el trabajo debe llevarse a cabo de acuerdo a las normas profesionales y principios éticos más rigurosos. O sea que nosotros estamos obligados a cumplir la ley de ética médica de una manera muy estricta. Que tenemos que estar al servicio de los trabajadores, tanto en lo individual como en lo colectivo. Cuando uno está trabajando, por ejemplo, en una EPS de salud y seguridad del trabajo, está haciendo atención individual. Pero cuando usted está trabajando en una empresa, usted está haciendo atención colectiva. En ambos casos, usted debe hacerlo siempre en pro del bienestar y salud de esas personas. También nos dice que los profesionales de salud y seguridad del trabajo debemos estar comprometidos con la vida y la salud de los trabajadores, el respeto de la dignidad humana y la promoción de los más altos principios en lo que tiene que ver con las políticas y programas de salud ocupacional o de salud y seguridad del trabajo. O sea, nosotros debemos llevarle a esos programas que hacemos esos objetivos y esas metas que son muy importantes. También estamos obligados a aplicar la ética profesionalidad, la imparcialidad y la protección de la confidencialidad de la información en la atención de nuestros trabajadores. Que debemos ser expertos, o sea que estamos obligados a estudiar, a actualizarnos, a mantenernos al día con todo lo que va saliendo en nuestra profesión para garantizar una calidad en nuestras funciones y en nuestros servicios. Y por último, que los equipos de salud y seguridad del trabajo deben adquirir la competencia necesaria para cumplir sus obligaciones, exigir condiciones que les permitan desarrollar su tarea con la buena práctica y la ética profesional. O sea que debemos también exigir recursos y medios para poder hacer un buen trabajo. Y eso hace parte de nuestro código de ética. Bueno, resulta que ya vimos como todo lo que tenemos que hacer, que pues, mejor dicho, casi que tendríamos que hacer hasta milagros a ratos, ¿no es cierto?, para hacer tantas cosas tan bien hechas y para actuar de una manera tan pura y tan perfecta, ¿no es cierto? Sin embargo, como seres humanos, pues nos equivocamos, nos torcemos, nos salimos de la regla y entonces, ¿qué pasa? Se presenta una falla, se presenta una inconformidad, se presenta digámoslo, una situación en la que la persona se siente maltratada, sea el trabajador o sea un paciente, puede ser en la clínica o en salud y seguridad en el trabajo. ¿Y qué pasa? Que esa persona puede poner una queja ante el Tribunal de Ética por la actuación de un médico. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Pues el tribunal tiene un horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del día y de 1 de la tarde a 5. Está ubicado en Laurel en las Acacias, cerquita, como equidistante entre Santa Teresita y la iglesia de Santa Gema, más o menos en ese punto ahí, muy cerquita de donde quedó en una época una famosa carnicería que se llamaba Carnes Casablanca, más o menos a una cuadra de donde queda Carnes Casablanca, por la parte no de la 80, sino de la carrera 80C. Ahí está ubicado. Entonces la persona va al tribunal y pone la queja por escrito. La queja debe ser por escrito, donde explique qué fue lo que pasó, cuál es su inconformidad, que identifique al médico o médicos que él considera que han infringido la ley de ética médica. Entonces, ¿qué dice? Que puede poner la queja contra uno o más médicos y la verificación de que se trate de un médico en ejercicio de la profesión en la jurisdicción del tribunal. O sea, nosotros no podemos investigar cosas que pasen, por ejemplo, en Santander. Así sea, pues, ahí pegadito de Antioquia. Solamente Antioquia, hasta el momento no tenemos sino Antioquia. Chocó tiene sus propios tribunales. Entonces nosotros no podemos hacer nada. Por ejemplo, nos llegó un caso de un médico que remitió un paciente en traslado primario, una señora con un SB, y la llevó a un municipio que quedaba al frente, donde hay un hospital más grande, pero no era Antioquia. Puede ser cualquiera de esos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que allá le pusieron pirinola para recibir la paciente. ¿Por qué? Porque la señora estaba asegurada en Antioquia.
Y las aseguradoras de Antioquia, por ejemplo, el régimen subsidiado cubren en otras partes, tienen convenios con otros hospitales. No, porque el sistema en otro es segmentado, cuadriculado, ¿no es así? Entonces allá le estaban poniendo pirinola para recibir la paciente. Entonces él terminó peleando con un compañero y dándole un puño. Se agarraron a puños allá. Y esa fue la queja. ¿Qué pasó? Nosotros investigamos la cosa, ahí sí había una falta, pero no había ocurrido en la jurisdicción de Antioquia. La trasladamos al otro departamento para que allá hagan la investigación, porque nosotros no podemos actuar ahí. Todo da a entender, pues, en la investigación que él sí se le fue la mano, exceso de celo, ¿no es cierto? O tenía bronca con ese médico, con ese colega, en fin, uno nunca sabe qué pueda pasar ahí, pero no tenemos jurisdicción sino en Antioquia y además tiene que ser la queja contra un médico y la persona debe traer una cosa importante que se llama prueba sumaria. La prueba sumaria es que aporte por lo menos una copia de historia clínica, por lo menos una fórmula, por lo menos unas recomendaciones médicas, algo que demuestre que hubo un acto médico. Porque si no, los médicos también nos podemos equivocar en cualquier otro momento. Este médico se peleó con un compañero, pero yo me puedo pelear con otro en una fiesta como médico y eso no está contra la ética médica porque en ese momento yo no estoy actuando como profesional, estoy actuando como cualquier ciudadano y soy sujeto de las leyes comunes que cobijan a todos los demás. Entonces la prueba sumaria es muy importante, que verifique el hecho denunciado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con eso? Buscamos en el reto si la persona está inscrito como médico y si no, lo llamamos para que nos presente el diploma o las condiciones de que es médico, porque no todos los médicos están en el reto. Sabemos que eso tampoco no tiene una cobertura 100%. Luego se acepta la apertura de la investigación. Estos casos se discuten en sala plena y entonces, de acuerdo con el Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012 y la Ley 1437 del 2011, que es el CEPACA, o sea, el Código de Procedimiento Administrativo, se aceptan, o sea, las reglas que se siguen son esas. Y se define la posible falta de ética según la Ley 23. Ejemplo. Sí, ejemplo, nos ha pasado que nos dicen que están inconformes con el triaje que le hicieron a don fulano en X hospital. Y resulta que ese triaje lo es una enfermera, porque en muchos hospitales esa función la cumplen enfermeras. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? No tenemos competencia porque el que cometió la falta, según el quejoso, no es un médico. Entonces puede pasar eso. O puede pasar, lo más común que de nosotros devolvemos las quejas es que la gente nunca aporta historia clínica suficiente que demuestre el hecho. Por ejemplo, que me quejo del doctor fulano de tal, que me atendió muy mal, que no me quiso mandar medicamentos que yo necesito. Es una queja frecuente. Y eso fue el 25 de enero del año 2024. Y aportan una historia clínica de septiembre del año 2024 de otro médico, donde no figura el que la persona dice que fue el que cometió la falta. Entonces ahí no hay una prueba objetiva de lo que ocurrió. Abrimos el proceso y definimos qué hizo este médico. Por ejemplo, el del ejemplo que les pongo yo de que le dio puñetazos al otro colega. ¿Dónde estaría ese médico equivocándose? Relaciones con los colegas, ¿sí o no? La que decíamos ahora, o sea, se supone que las relaciones entre médicos deben ser de colegaje, de respeto mutuo, de fraternidad, y ese se terminó agarrando a puñetazos con un compañero en el servicio de urgencias, ¿no es cierto? Y estaban trabajando ambos como médicos en ese momento. Entonces ahí podemos decir, la falta posiblemente es contra el artículo, si no me equivoco, el número es el 42, que tiene que ver con este punto. Luego sigue la indagación de los hechos. Una vez que ya se recibe, dicen, en este caso sí es. También lo recibimos de otra manera, y es que una personería o la Dirección Seccional de Salud nos remita casos donde ellos consideren que hay una falta a la ética médica por parte de algún médico. También llegan de esa manera. O la Fiscalía, cuando hace investigaciones penales y encuentra que en esas investigaciones penales hay actuaciones médicas, también nos manda los casos. También puede pasar eso. También. O sea, nosotros encontremos una falta penal y se lo remitamos a la Fiscalía, o encontremos una falla administrativa o en caso de los médicos que son servidores públicos, a veces hay faltas que tienen que ver con el servicio público, que no son actuaciones médicas, entonces lo mandamos a la Procuraduría o a la Contraloría cuando eventualmente hay detrimento patrimonial del erario también. O sea, eso viene de los dos lados, va para allá y para acá. Bueno,
Luego viene el proceso de indagación de los hechos, se individualiza al médico o médicos, se revisa la historia clínica y las demás pruebas documentales. Casi siempre hay que pedir la historia clínica a los hospitales. Y eso es otra barrera. Los hospitales no siempre entregan la información clínica. A pesar de requerirlos, toca mandarles queja a la dirección seccional a veces para que manden. Porque llega la información y no se sabe quién la recibe y no llega como el archivo y o no se le presta atención o no hay quien esté interesado en cumplir con esa función. También pasa eso. Se revisa la historia clínica, las pruebas documentales, se interroga a los médicos y también a los testigos, a los quejosos. Se piden solicitudes probatorias. Ejemplo, el médico no está en el RETUS, que nos presenta un diploma, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a la universidad que certifique que ese diploma es auténtico, que nosotros no podemos estar seguros simplemente con un diploma que puede ser adulterado, ¿no es cierto? También pasa eso. Entonces toca pedirle a la universidad o toca pedir, como algunas veces, el cuadro de turnos de los médicos que estaban en urgencias tal día porque tenemos una queja contra ellos, porque a una persona la atendieron mal, etcétera, etcétera. Hay esa queja. Entonces nos toca pedir cuadros de turnos, guías de atención, guías de cómo se hace el procedimiento en tal hospital, cómo funciona el servicio quirúrgico, cómo trabajan los anestesiólogos en tal parte porque hay una queja contra ellos, etcétera, por decir algo. Después, ya que miramos todo eso, también podemos pedir peritajes en algunos casos o recibir peritajes que aporten las personas que están en investigación también. A veces hay médicos que aportan peritajes de otros colegas con respecto a su actuación y es una manera de defensa también. Recordemos que los peritajes sobre todo lo que buscan es lo siguiente, establecer la lex artis. En muchos casos nosotros tenemos que establecer si se cumplió o no la lex artis de la medicina. ¿Y qué es la lex artis? La lex artis está definida como un conjunto de normas, conocimientos y destrezas que guían la práctica médica. Así que las actuaciones del médico deben ser guiadas y deben ser en un caso particular iguales a la que haría cualquier otro médico en las mismas condiciones y en el mismo nivel de atención, ¿no es cierto? Entonces, esa es la lex artis. Muchas veces hay que verificar eso porque la gente dice que no le quisieron dar un medicamento. Por ejemplo, tengo una queja de un paciente que decía que a él lo estaban acortando la vida porque él hacía parte de un listado de trasplantes y un médico lo había sacado del listado de trasplantes y que le estaba amenazando su vida. Resulta que ese señor estaba en la lista de trasplantes y resulta que, curiosamente, era un paciente cardíaco. Tuvo unas evaluaciones donde mejoraron sus índices funcionales cardíacos y el cardiólogo que lo revisó lo sacó de la lista de trasplantes porque ya no cumplía con los requisitos del programa. Y el señor decía que era que lo querían matar y que además de eso era la aseguradora que lo quería sacar, que porque la aseguradora le salía muy caro. Pues tiene alguna lógica que uno piense así, pero las pruebas en el fondo no daban lugar a darle credibilidad a esa queja. Pues tuvimos que archivarlo porque realmente después de interrogarlo y todo y buscar toda la información no había de dónde buscar la falta del médico. Cuando llegamos a este punto, el caso se puede archivar. Les cuento, la mayoría de los casos los archivamos. ¿Por qué razón? Porque realmente la gente sabe muy poco de lo que es la ética médica. Entonces la gente piensa que una equivocación de un médico es una falta de ética médica y resulta que no. Porque la profesión médica es una profesión de medios y no de resultados. Entonces yo al paciente le puedo decir que le va a ir muy bien en la cirugía y si se complica, y la complicación es una de las que están previstas dentro del procedimiento, ahí no hay falta de la ética médica. Ahí puede haber responsabilidad civil si un juez considera que el médico actuó mal y le va a cobrar económicamente los perjuicios que él causó. Pero desde el punto de vista ético no hay ninguna falta, ¿no es cierto? Luego, si encontramos que sí hay confirmación de la presunta falta según la ley 23, entonces ya no archivamos, sino que elevamos cargos. Y en ese caso hacemos un escrito donde explicamos cuál fue la queja, cuál fue la situación clínica, cuál fue la falla que se presentó frente a la ley de ética médica. De las más frecuentes, exposición innecesaria a riesgos de los pacientes. Eso es muy común. Les voy a contar un caso también que lo ejemplifica. Un médico le ordenó un medicamento a un paciente y por error le colocó un 0 a la derecha, a la dosis. Entonces el paciente hizo una intoxicación, afortunadamente no fatal, pero se intoxicó. Entonces, ¿qué pasó? Ahí el médico, por un error,
expuso a riesgo innecesario a un paciente. Sí, Jorge. De que no haya nada que hacer. Bueno, exactamente. ¿Qué pasa? Cuando los casos llegan, la sala los reparte a cada uno de los 5 magistrados que conforman la sala del tribunal. Entonces, obviamente, cada uno de nosotros tiene una lista de casos. Y obviamente hay unos que cuando uno los mira, y si las cosas llegaron muy completas, fácilmente se pueden archivar. Pero nosotros no tenemos sino 3 años. La caducidad es 3 años. Miren aquí esto. A partir de la ocurrencia del hecho denunciado. Y resulta que hay casos que llegan faltando 3 meses para vencer los 3 años. Y casi sin pruebas. ¿En qué terminan esos casos? En caducidad, porque no hay tiempo para investigarlos ni para sacar una conclusión válida. Inclusive vemos casos donde a veces hay material para acusar al médico. Y si el término es muy breve, no vamos a ser capaces. ¿Por qué razón? Porque es que nosotros no podemos llamar a la gente así como así. Hay que llamarla, hay que darle un tiempo para que conteste, hay que darle la oportunidad de que consiga abogado, hay que darle la oportunidad de que reprograme, inclusive tiene derecho a reprogramar el interrogatorio si él lo necesita o lo quiere también, que le manden el expediente para conocerlo. Y si tiene un abogado mañoso, ese abogado pone miles de cosas y hace miles de solicitudes y manda cartas y manda de todo para demorar y que llegue a la caducidad. Esa a veces es una estrategia de defensa. A mí me parece pues de muy dudosa calaña, me parece a mí, por parte de los abogados, pero son estrategias jurídicas que ellos las utilizan algunos, no todos, para poder darle gusto a sus clientes, ¿no es cierto? Cuando se elevan cargos, al médico se le cita a descargos. Él tiene derecho a venir con o sin abogado. No es obligatorio tener abogado para atender una... No es obligatorio. No. Sí. Resulta que en un tiempo eso se actuó así, pero se le hizo una consulta que le hizo el Tribunal Nacional, el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado dijo que no. Eso es una cosa de hace por ahí como unos 4 años. El Consejo de Estado dijo que no, que en el proceso ético-disciplinario de cualquier tipo, la presencia del abogado no era necesaria, sino opcional, voluntaria. Entonces, el médico hace los descargos, el médico explica qué fue lo que pasó y defiende su actuación casi siempre. Algunos médicos pues, son honrados, digámoslo, son nobles y dicen, no, yo acepto que me equivoqué. Yo le pido excusas al tribunal porque cometí una equivocación, fue involuntaria, yo nunca quise perjudicar al paciente, pero yo me equivoqué, entonces les pido que por favor tengan en cuenta que yo no quiero obstruir el proceso y que estoy consciente de mi falta y que no quiero volver a repetirla, que esto me ha servido de aprendizaje para futuras atenciones. Así lo dicen algunos colegas. Y con eso se termina el proceso. Otra opción que tiene el médico cuando se ve muy cogido también es confesar. Decir que sí, y esto nos ha pasado sobre todo con adulteración de documentos, incapacidades, fórmulas, hemos encontrado esos casos. Entonces a veces hay médicos que han confesado, sí, yo acepto que yo cometí una falta porque yo quería ayudar a esta persona, porque yo me dejé arrastrar por la amistad, me dejé arrastrar, etcétera, etcétera, una serie de explicaciones, y si la persona confiesa, pues obviamente eso es una cosa a su favor, porque eso hace más fácil el proceso y aligera, digámoslo, el trabajo del tribunal, de alguna manera. El abogado, si está presente, también tiene derecho a preguntar cosas o a pedir pruebas o a solicitar alguna cosa en defensa del médico investigado. Por último, llega el fallo sancionatorio o el archivo. Fallo sancionatorio cuando en los descargos no se logran desvirtuar las faltas. O archivo cuando el médico de pronto en la parte de los descargos logra explicar su actuación y nos convence a nosotros de que realmente no se equivocó, no faltó a la ley de ética médica. Por último, del fallo sancionatorio y el recurso de apelación ante el Tribunal Nacional de Ética Médica y en última instancia el Ministerio de Salud y Protección Social. Aquí la norma tiene un puntico lo más desagradable, y es que uno como magistrado estudia un caso con bastante, pues lo trata de estudiar bien. Recordemos, nosotros trabajamos asesorados por un abogado, nosotros no trabajamos solos, un abogado está permanentemente a nuestro lado para revisar las normas, para revisar el código de procedimiento, porque yo no me lo sé ni me lo voy a aprender.
Los abogados son los que se encargan de todo eso, de los términos, de cómo se llena un memorial, de cómo se recibe, de si llegó a tiempo, de si llegó extemporáneo, en fin, todas esas cosas. No, no se le exige al quejoso a ninguno. Y hay un problema también, las faltas que pueden ser faltas repetidas en el tiempo. Porque puede que las actuaciones del médico se haya equivocado, por ejemplo, en una cosa que ya está vencida, pero resulta que se le encuentra otra falta en una que sí está vigente. No, correcto. Sí, puede pasar. Por ejemplo, una persona... No, la puede poner, pero no te la vamos a contestar, que ya no tenemos competencia, que eso ya caducó. Eso es lo que le vamos a contestar. La recibimos, sí, pero le vamos a contestar que ya caducó. Y también les voy a contar es que, por ejemplo, nosotros estudiamos los casos con ayuda de abogados, revisando literatura médica, consultando colegas o amigos para que le ayuden a uno a aclarar cosas. Por ejemplo, nosotros afortunadamente tenemos una compañera en ginecobstetricia, pero las quejas de ginecobstetricia son definitivamente muy complejas, sobre todo partos difíciles, mortinatos, abruchos de placenta, bueno, en fin, cosas difíciles que presentan en esos campos, complicaciones quirúrgicas graves, todas esas cosas. Uno tiene que buscar mucha literatura y mucha ayuda para poder tener una idea clara de qué fue lo que pasó. Y, ¿cómo? Concepto de pares. Y lo mandamos, si sancionamos y va al Tribunal Nacional, el Tribunal Nacional también tiene un buen equipo que se encarga de todo eso. Pero ahorita que la última instancia es el Ministerio de Salud. Y en el Ministerio de Salud, ¿qué médicos hay para tratar esto? Ahí hay una oficina de abogados que no tienen ni idea de qué están tratando y son la última instancia en los procesos. Eso definitivamente es un talón de Aquiles para todo el proceso ético profesional administrativo. ¿Qué sanciones emite el tribunal? En este momento la ley trae más, pero realmente no tenemos sino en la práctica estas 4. La censura escrita y privada, eso quiere decir que al que hizo una falta pero chiquita y que fue juiciosito y que colaboró y que no puso trabas ni cosas, le damos una sanción en que le escribimos, pues lo llamamos la atención y eso queda metido dentro del expediente, no pasa de ahí, se le entrega a él y se queda metido dentro del expediente. Escrita y pública, una falta mayor, entonces a esa sí que le mandamos a él también, queda en el expediente, pero además de eso se monta en el retus. Y queda con una marca disciplinaria. Recuerden que en este momento los certificados disciplinarios ya los hace el Tribunal Nacional y los hace gratuitos. Y uno los puede conseguir en línea para muchas cosas, ya no tiene que ir al tribunal como en otra época que tenía que ir al tribunal de aquí, pagar era una cosa poquita, pero hay que pagar algo para que le entregaran a uno ese documento y le buscaran las cosas, ¿no es cierto? Y por último sigue... No, sale es en el retus. Sale en el retus. Y tiene una vigencia, porque como la máxima, ¿cuál es la máxima? Suspensión del ejercicio de la medicina hasta por 5 años. O sea, también en el caso de las sanciones escritas, también a los 5 años deben estar eliminadas del retus, porque donde cabe lo más, cabe lo menos, ¿no es cierto? Es el principio, digámoslo, en el derecho penal, que no se pueden superar ciertos topes de sanción. Entonces, nosotros podemos suspender hasta por 6 meses el ejercicio de la profesión. Hasta por 6 meses. Y el Tribunal Nacional puede suspender hasta por 5 años. O cuando nosotros creemos que la sanción es mayor de 6 meses, se la tenemos que remitir al Tribunal Nacional para que él la imponga, porque nosotros no tenemos facultades para imponer esa sanción. ¿Qué quejas encontré yo contra los médicos del trabajo en este periodo de 2 años que yo logré investigar desde septiembre del año 2022 hasta agosto del 2024? Que encontré 15 casos que equivalen al 5.7% de los casos que se recibieron o que se trataron, no de que se recibieron en quejas, sino de que se trataron por todos los magistrados. ¿Ibas a preguntar algo? Ya se me adelantaron, pero eso les iba a decir yo. ¿Quién vigila la actuación desde el punto de vista administrativo de los médicos? Nosotros no tenemos, como magistrados del tribunal, no tenemos un equipo para estar vigilando qué está haciendo fulanito que fue sancionado. Eso le corresponde a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Ellos son los encargados en cada departamento.
Pues no debería, pero sabemos que el que es patán aquí en Constantinopla, ¿no hace? Eso es claro, eso es claro. Total, lo que implica la sanción, que en ese tiempo No debe trabajar, no debe ejercer la profesión. Si trabaja y lo pillamos, se le abre otro proceso. Se le abre otro proceso y eso sí puede tener ya implicaciones mucho mayores, porque inclusive ya es infringir una ley de manera voluntaria y ahí puede haber ya falta penal de por medio, puede configurarse una falta penal. Entonces, le estaba diciendo qué quejas encontramos nosotros. Ay, se me fue. 5.7%. Y que ustedes vieran, mis compañeros cuando llega una sanción que tiene que ver con el campo de nosotros, se mueren. Vea, los cirujanos son, ay, ¿cómo así que eso es de incapacidades? Ay, no, que eso es de una calificación de una junta, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con eso? Vea, ellos son aterrados con las quejas de nosotros porque ellos no trabajan sino en la parte clínica, entonces todo esto les parece una cosa difícil, complicada, horrible. Por eso en el tribunal han bregado en los últimos años que siempre haya un médico del trabajo, porque el número de quejas en este campo se han ido aumentando y para los clínicos puros son muy difíciles de manejar estas quejas. Entonces, ¿qué encontramos? 15 casos, 8 casos, conflictos con incapacidades. Ese es el caballito de batalla de los pacientes. Incapacidades, ¿qué pasa? Capacidades como qué, que el médico le suspendió la incapacidad y lo mandó a trabajar, queja que porque le está afectando el mínimo vital, porque lo trató mal, porque quiere que él se muera en el trabajo, dicen los pacientes. Es que ese médico quiere que yo me muera allá en el puesto de trabajo, así lo escriben. Entonces, todo eso. Otro caso, que un médico particular dio 30 días de incapacidad. El paciente fue a la entidad que le convalidaran la incapacidad, lo encontraron más aliviado y el médico de allá lo rebajó a 20. Entonces puso la queja que porque le estaban violando sus derechos y todas las cosas. Exactamente, que porque no le entregó la incapacidad, que porque no le dio los días que él necesitaba, que es que yo estaba muy enfermo y no me dio sino 10 días, yo necesitaba 30 y todos los médicos me han dado día 30. Pues los ausentistas crónicos definitivamente son pacientes muy difíciles y además de eso muy sensibles a cualquier cosa y además de eso el que ya se engolosinó con la incapacidad, muchachos, no les sirve sino la incapacidad, no digamos mentiras, ¿sí o no? Que se acostumbró a vivir, a recibir sueldo sin trabajar, ¿quién lo pone a trabajar? Muy difícil, ¿no es cierto? Esas son la principal queja, conflictos de incapacidades. Hay 2 casos de inconformidad con calificaciones. Uno es un certificado de discapacidad que el paciente estuvo en desacuerdo, que porque el concepto era uno que se dio hace un tiempo antes de las resoluciones nuevas, que decía que tenía una discapacidad de carácter moderado. Y entonces él decía que que él con un problema de columna y operado 2 veces, que como que eso era moderado, que eso era grave, que el médico se había equivocado. Otro era un dictamen de incapacidad permanente parcial, que obviamente estaba inválido y que el médico no lo había atendido de una manera inadecuada porque no había dado invalidez. La omisión de normas de reintegro laboral en enfermedad laboral. Yo me lo saboreaba y no pude. ¿Saben por qué? Porque era un clínico, pues esa era la atenuante, que era un clínico que a un paciente con un diagnóstico de enfermedad laboral no le respetó, en mi opinión, el proceso, la guía de rehabilitación de los trabajadores del sistema de riesgos laborales. O sea, un clínico, en mi opinión, no puede a un paciente que lleva más de 1 año incapacitado por una enfermedad laboral mandarlo a trabajar simplemente con 5 o 6 recomendaciones, así sea de su área. ¿Por qué razón? Porque existe la guía de reintegro laboral de los trabajadores en el sistema de riesgos laborales y eso lo tiene que hacer en conjunto con la administradora de riesgos, con la empresa y con todo un equipo de rehabilitación. ¿O me equivoco, muchachos? La última resolución del 2022 que se me olvidó, la 3050 también lo vuelve a decir y todas esas cosas. Ahí está otra vez eso. Sin embargo, yo no pude sancionar a este clínico porque como la decisión la tomamos entre 5, es una decisión de votación, los demás todos dijeron que si hubiera sido un médico del trabajo eso era exigible, pero como era un clínico, que ellos consideraban que no tenía la obligación de conocer todo eso ni saber todo eso. Pero yo creo que sí, pues yo no estaba de acuerdo y yo voté en contra. ¿Por qué razón? Porque tenía contrato con una ARL. Él no atendía pacientes comunes y corrientes, sino que atendía pacientes de ARL. Entonces a mí me parece que ese clínico sí tenía
un grado de, digámoslo, de ignorancia profundo. Y además, en el interrogatorio que se le hizo, ¿sabe qué contestó? Que a él lo han capacitado en todo lo que tenía que ver con el sistema de riesgos. Así contestó. El otro caso, falla en un registro de historia clínica. Este sí es un caso, digámoslo, muy moderno. ¿Qué pasó aquí? Pasó que una médica hizo un resumen de historia clínica en teleconsulta para una paciente. Resulta que lo grabó en la plataforma y no llamó la paciente. Entonces apareció una historia clínica sin ningún documento de la atención. Había una falsedad en la historia clínica. Entonces, pilas pues con esas plataformas que usted a veces le mueve el botón y le resulta que la información sí se fue, quedó montada. Sí. No hubo la consulta. No hubo consulta nunca de la paciente que puso la queja con la médica que se supone que le estaba atendiendo. Y la persona que puso la queja era una médica. Era una médica y ella estaba segura y ella tenía toda la trazabilidad de las llamadas y todo, y después la entidad demostró que sí, que la llamada nunca se hizo, era una teleconsulta, entonces no se hizo. Inconformidad con restricciones posteriores a un accidente de trabajo, también es muy común. Un paciente que tuvo un trauma ocular quedó con una queratitis como crónica, entonces se quejaba de que no podía hacer absolutamente nada y entonces le hicieron restricciones y quedó aburrido. Comportamiento abusivo de un médico en un examen de ingreso, ese también llegó. Una paciente que se quejaba de que el médico la había tocado de manera impropia y que además de eso le habían dado una bata muy cortica donde ella se sentía muy desnuda en la consulta, que porque esa IPS no tenía muy buenos elementos para los pacientes. Se investigó, no pudimos objetivar eso porque realmente nosotros como tribunal tenemos una limitante muy grande para investigar delitos de orden sexual. Eso le corresponde prácticamente a la fiscalía, porque tienen los datos clínicos, la cadena de custodia, el examen del paciente. Nosotros no tenemos nada de eso. Casi todas las quejas de nosotros son quejas, o sea, son versiones, y obviamente la versión de un quejoso frente a la versión de un médico quedan casi que empatados. Tira uno la moneda y cae parada la moneda, en otras palabras. Y resulta que también nosotros tenemos que respetar un principio muy importante constitucional, que es el principio de la presunción de inocencia. Y si el médico dice yo no fui, y no hay ningún testigo, no hay ninguna prueba técnica, nosotros ¿qué podemos decir? No se pudo confirmar ninguna falta del médico comprobada. Aunque uno queda pues con cierto sinsabor, y nos tocó un caso sobre todo de un médico que era denunciado 2 veces. Una falta caducó y la otra prosperó, pero se murió porque por el principio de presunción de inocencia, y con una prueba técnica nunca se pudo confirmar lo que la persona le estaba, pues la queja que la persona estaba poniendo, una muchacha joven. Emisión de un dictamen de incapacidad permanente parcial en un proceso laboral con calificación de invalidez de una junta y sin solicitud del despacho. O sea, es un caso que está en un juzgado y el abogado que defiende al paciente pone la queja porque una médica de una entidad manda un concepto de incapacidad permanente parcial que el juzgado no pidió y que obviamente está en contravía con el de una junta regional que tiene un carácter superior. Ese caso está en investigación, pero es altamente, pues, digámoslo, sospechoso de falta, porque ¿de dónde salió ese dictamen? Muy curioso. ¿Qué recomendaciones puedo yo sacar, o digámoslo, como algunas cositas para decirles a ustedes y a los más jóvenes con respecto a estos temas? En primer lugar, la comunicación asertiva con los pacientes es clave para evitar los conflictos. Definitivamente hablar con los pacientes, mirarlos a los ojos, prestarles un poquito de atención, pararles un poquito de bolas, como dice la gente común y corriente, ¿no es cierto? Hay que mostrar interés en el paciente. Las personas nunca toleran que se les ignore o menosprecie. En ese aspecto a veces nos equivocamos o a veces nos cae muy gordo ese paciente, entonces nuestro comportamiento no es el más agradable y eso nos crea problemas. Los exámenes ocupacionales se deben hacer con mucha seriedad y profesionalismo, mucha discreción al hacer el examen sin ropa de los pacientes. Y recordemos que en caso de pacientes jóvenes o nerviosos es mejor pedirle acompañamiento o de un familiar de él o de un auxiliar para evitar este tipo de malos entendidos o de quejas de actos abusivos o de comportamiento abusivo o digámoslo procas por parte del médico, ¿no es cierto?
la explicación completa de las actuaciones del médico y sus recomendaciones en cada caso y el respectivo registro, que queden apuntadas, ¿no es cierto? Es muy común que dice, se le explica, acepta y entiende, y con eso queda lleno todo. Y resulta que hay casos donde eso no es suficiente porque hay instrucciones o recomendaciones que son muy específicas y que el paciente después siente que no se las dieron bien dadas y va a poner la queja, ¿no es cierto? Sobre todo el registro y apuntar todo completo es la mejor defensa para el médico. La medicina es una profesión humanitaria, por lo tanto, la bondad y la paciencia son virtudes que los médicos debemos cultivar, y qué rapidito que se le agota una vez la paciencia con una gente bien complicada, con un paciente bien necio, con un paciente con 10 diagnósticos, con 3 fórmulas, ¿no es cierto? Eso es muy bravo, con un paciente de reintegro laboral de 60 a 80 días de incapacidad continua, ¿no es cierto? Y nuestro deber es siempre la beneficencia y nunca la maleficencia del paciente. Debemos siempre ser muy cautelosos. Ay, se me fue la última. ¿Qué otras observaciones? El proceso ético disciplinario es de tipo administrativo. El médico tiene la opción de contar con abogado defensor. El uso de los medios de comunicación, de las TIC y de las redes sociales en la atención médica son muy peligrosos para la salvaguarda del secreto profesional y le ganan a usted muchos problemas. Hemos visto muchas quejas de fotos en hospitales y a veces las toman son los familiares de otros pacientes o los familiares del paciente, y después aparecen por ahí rondando en las redes sociales y entonces culpan a los médicos o las instituciones de que están violentando el secreto profesional y están acabando con la honra de los pacientes, manejando información sensible sin cuidado. Entonces ahí sí pues deberíamos tener esa norma. El celular aquí, por favor, lo mantiene guardadito. Si le suena, sálgase mejor y conteste afuera. Sería una norma de cuidado. Las disposiciones administrativas de las entidades de seguridad social favorecen inconformidad contra la acción de los médicos, las teleconsultas, los conceptos sin ver los pacientes que a veces tienen las instituciones ya organizados. No, es que usted no necesita ver los pacientes, revise estas historias y haga las recomendaciones. Eso está pasando. ¿Y eso qué significa? Que los pacientes sienten que los médicos los están engañando, que nadie los atendió y que por lo tanto les están violentando sus derechos o los están maltratando. La pérdida de contacto con los pacientes por el corto tiempo que nos dan para atenderlos, el gran esfuerzo que consumen los registros, incuba molestias e insatisfacciones, casi con toda seguridad. Entonces realmente tenemos muchas cosas que hacer, entre ellas conocer la ley de ética médica, darle un repasoncito para uno no cometer equivocaciones así como bobamente, ¿no es cierto? Meter la pata cuando le han hecho la advertencia, meter el pie al hueco que está ahí señalado y uno mete el pie ahí en ese hueco. Sería muy importante eso, y recordemos, lo más importante de la relación médica es una relación de bondad, es una relación de afecto. Difícil con algunos pacientes, el paciente que le cae uno gordo, el paciente demandante, el que casi que, como decía un compañero mío, hay que tomarle la temperatura metiéndole el termómetro al ojo para poder que se calle y deje de escribir. Así decía un compañero mío. No, es que habla tanto que toca meterle uno el pero tenía doctor, tengo fiebre. No, yo te noto caliente, le ponía el termómetro de bulbo de mercurio para poder terminar la historia clínica, porque no paraba de hablar, era como un radio, como dice la gente. Entonces, ese tipo de cosas son muy difíciles, pero afortunadamente no son el 100% de los pacientes. Entonces, uno tiene que ser cauteloso con esas personas, y con los demás que son juiciositos, pues con mayor razón uno tiene que ser amable, tiene que ser benevolente, tiene que ser generoso. Esa es la esencia de la profesión, y obviamente es una esencia muy difícil de lograr, pero siempre estamos invitados a hacerlo cada vez mejor. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y preguntas que quieran hacerme. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Ligia. Agradecemos de verdad sus valiosos aportes. Vi que estuvieron muy atentos a toda esta información tan valiosa, y además a todas esas personas que participaron de manera virtual. Les agradecemos por estar ahí en esta 30ª semana de la salud ocupacional. Les informamos a estas personas que tendremos un receso de 10 minutos para continuar con nuestra agenda. Me dice aquí la doctora Ligia que tenemos una pregunta por acá. ¿Hay alguna pregunta? Sí, claro, tenemos espacio. Muchas gracias. Dos preguntas en realidad, corticas.
Una, con respecto a las circunstancias en las que se desarrolla ese acto médico o laboral, ¿ustedes tienen en cuenta, por qué lo digo? Porque hay digamos, situaciones donde médico de empresa, la empresa puede presionar de alguna manera para que el médico realice algunas actividades que pueden afectar este tema, o pues pruebas de embarazo, reintégreme ese señor, pues muchas situaciones. Con respecto a eso, en fin, eso sí, que tienen. Y la segunda es el tema del consentimiento informado, que en ocasiones es como tan general. Yo no sé si ustedes en los casos han visto que esos consentimientos sí apoyan, hunden más, en fin. Esas son las dos preguntas. Gracias. Con respecto a las presiones, le cuento que no son solamente en la empresa, también son en la clínica general, donde por ejemplo, el hecho de que haya EPS, como en este momento que yo he sabido, lo sé por los trabajadores a los cuales yo a veces atiendo, que no permiten sino incapacidades de 2 días. Entonces, ¿qué significa? Que el paciente que está verdaderamente enfermo tiene que ir 10 veces a donde el médico va a poder que le den 20 días de incapacidad, por ejemplo. Exactamente, y volver a pagar la cuota moderadora. O sea, hay una serie de, digámoslo, de cuestiones administrativas que de alguna manera bloquean y le quitan libertad al acto médico. Eso es verdad. En las empresas también pasa eso, ¿no es cierto? O es que es muy fácil en una empresa uno diagnosticar una enfermedad laboral. A ver, ¿en cuál empresa de las que nosotros estamos es fácil diagnosticar una enfermedad laboral? En ninguna. ¿Por qué? Porque es que la enfermedad laboral es una preocupación y es casi que un balazo directo al corazón de la empresa, no nos digamos mentiras. Entonces siempre existen ese tipo de presiones. La pregunta, yo no tengo la respuesta, pero esa misma pregunta la hacen con frecuencia los estudiantes y yo les digo una cosa, mi respuesta es, vean muchachos, la dignidad tiene un precio y la indignidad tiene otro. ¿Cuál está usted incapaz de pagar? ¿Cuál es el precio que usted está en capacidad de pagar? Usted se compromete con la verdad y sabe que le van a dar palo, ¿no es cierto? Inmediato, posiblemente. Pero si usted se compromete con la mentira y después lo cogen, ¿usted cree que el que le dijo que mintiera va a ser tan honrado que va a ir a defenderlo a usted en caso de que lo cojan y de que de pronto la situación se le complique en el tribunal o en una falsedad de documento privado que puede ser en la historia clínica? Porque es que nosotros hemos encontrado que últimamente la historia clínica también es violentada por la falsedad. Y se los digo concretamente en qué campo lo hemos descubierto últimamente, en el campo de la cirugía estética, donde los médicos generales atienden los pacientes y después aparecen registros hechos por un cirujano plástico que el paciente jura que nunca en la vida tuvo consulta con él, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay ahí? Falsedades. Entonces, uno tiene esa opción, uno o paga el precio de la dignidad o paga el precio de la indignidad. Ahí no tiene uno cada cual tiene que tomar la decisión personal porque eso es un dilema ético personal que tiene que resolver. Y la otra pregunta, el consentimiento informado. El consentimiento informado es digámoslo, un desarrollo de la autonomía de los pacientes. O sea, los pacientes tienen autonomía para aceptar o rechazar los tratamientos que le proponen los médicos, ¿no es cierto? Los consentimientos se deben hacer siempre, nunca deben faltar en los procedimientos. En las consultas médicas todavía eso no ha quedado como exigencia porque realmente el paciente no va a ser intervenido realmente. Pero en algunos casos, en medicina laboral, sobre todo cuando en las calificaciones, el paciente sí tiene que aceptar que le entreguen la historia clínica de él, debe liberar el secreto de la historia clínica, ¿no es cierto? Y debe estar consciente de a lo que vaya, que se le debe explicar cuál es la razón de lo que hay que hacer. En la cuestión de los consentimientos es que el consentimiento debe ser más que todo una conversación entre médico y paciente, de la cual debe quedar un registro donde conste eso en la historia clínica, porque hace parte de la historia clínica, pero se ha convertido a veces, lo digo sobre todo por los procedimientos de cirugía plástica, se ha convertido en un documento de 7, 8 folios, hecho por abogados y no por médicos, simplemente para que el paciente lo firme y los pacientes aseguran que nunca lo leyeron y que nunca los mostraron, que le pasaron una cantidad de papeles antes de la cirugía y él los firmó todos y él no sabía ni siquiera que estaba firmando. Entonces realmente se ha desvirtuado porque se ha convertido en un escudo legal más que en un momento de encuentro con el paciente y de, digámoslo, de oportunidad de lograr la voluntad del paciente y favorecer el buen resultado del tratamiento, que debería ser lo más importante.
Yo aquí también quiero que nosotros los médicos laborales tengamos mucho cuidado con algo. Hubo una época en que estuvo en boga los famosos reintegros tempranos, donde cogían a un médico y le decíamos, ¿nosotros será que podemos reintegrar a ese paciente aunque esté incapacitado? Ojo, esa era la primera. La segunda, que muchas veces cogían hablaban, hacían las famosas mesas laborales, entre comillas, ¿sí?, para que no le siguieran dando incapacidades a un personaje y reintegrarlo. No, yo lo pongo allá a que me haga unas labores administrativas. Mucho cuidado con eso. La virginidad se pierde una vez. Uno cae una vez y seguirá cayendo. ¿Verdad? Obviamente ahí caería uno en el artículo 15, someter innecesariamente a riesgos a un paciente que se reintegra de manera muy acelerada y que de pronto puede tener una complicación o un empeoramiento de su condición de salud. Ahí estaría configurado ese artículo de la 15. No, eso obviamente que se tiene en cuenta dentro del tipo de queja. Por ejemplo, si usted como médico del trabajo le pueden poner la queja de que usted no está en capacidad de dar recomendaciones. Eso lo puede decir un paciente. Y usted puede mostrar con su licencia médica que usted sí estaba facultado y por lo tanto la queja del paciente era temeraria, no tenía que ver. Cuando uno es médico empresarial, ojo, yo no puedo hacer actos médicos en una empresa. ¿Por qué? Porque yo para hacer un acto médico, atender una consulta, hacer un examen de ingreso, yo tengo que tener una habilitación y tengo que tener un consultorio habilitado, tengo que tener una IPS. Es decir, yo no puedo simplemente, venga, yo le hago el examen de reintegro y vamos a hacerlo aquí en la empresa. No, mucho cuidado. Bueno, Diego, le damos la última. No. Pero este es un paréntesis, este es un paréntesis con relación al tema que acabaron de tocar frente a lo que es el concepto de incapacidad. Entonces, hago un paréntesis desde el punto de vista de ese imaginario que tenemos de enfermedad. Es un imaginario de enfermedad. Hace que precisamente la incapacidad se convierta en un recurso ante ese imaginario. A lo que voy es a lo que es verdaderamente el sentido del trabajo. O sea, por eso quería hacer un paréntesis con relación al tema que estaban hablando en este momento, y ya tranquilos, pero lo que voy es, ¿cuál es el sentido? ¿Qué está pensando una persona frente a lo que es una incapacidad? Porque si la incapacidad en un momento determinado es un proceso para recuperarme, o la incapacidad es una excusa para no regresar a un lugar de trabajo, entonces, ¿qué está pasando por mi mente para que yo la esté utilizando? ¿Qué es el trabajo para mí? ¿Y qué estoy en un momento cuál es el nivel de mi ética para que yo en un momento determinado juegue con mi vida a partir de una incapacidad? Pero era simplemente un paréntesis, qué pena. Muchas gracias, Lee. Pero válido, porque hay una línea llena. Una de cada línea. Bueno, muchísimas gracias a todos y a la Semana de la Salud Ocupacional que me invitó a este momento. Muchas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias. Entonces tendremos un receso de 10 minutos para que continuemos con nuestra jornada. La próxima conferencia que tendremos es cómo pasar de un sistema de gestión excelente a la excelencia, a cargo de la ingeniera Mayra Luz Sarmiento Soto. En 10 minutos nos vemos nuevamente. Muchas gracias.